Esto es Sapere Aude. Capítulo 11. Lo que los divulgadores del misterio no te van a contar jamás. Las mentiras del 11S. Primera parte. Esto es Sapere Aude, capítulo 11. Lo que los divulgadores del misterio no te van a contar jamás. Y como es el episodio 11, vamos a desmontar todas las mentiras e invenciones que se vertieron desde el mundo de la conspiración sobre 11S. Me voy a ceñir únicamente en las barbaridades sin sentido que cuentan los conspiranoicos, ya que sobre otras cuestiones no merece la pena hablar, ya que sería especular. Sobre las intenciones de ciertos burócratas y políticos de montar un atentado simulado para organizar la invasión de Afganistán o de Irak y en consecuencia lucrarse con el petróleo, hay que demostrarlo. Y sí es cierto que no existen armas de destrucción masiva como decía George Bush, Tony Blair o José María Aznar. Pero no debemos olvidarnos que el avispero en Irak nace con la invasión precisamente de Irak a Kuwait el 2 de agosto de 1990 y que la región ya estaba desestabilizada 10 años antes del atentado del 11S. Así que vamos a hablar sobre hechos, no sobre elucubraciones o intenciones no demostradas de momento. Vamos a hablar de lo que vio todo el planeta y sobre cuestiones técnicas estructurales de edificios y aeronaves que son públicas desde la fuente encargada de llevar la investigación oficial, la Comisión del 11S, enlace número 1. Y sé que la palabra oficial tiene el mismo efecto en un magufo que los crucifijos en los vampiros, y que todas las conclusiones sobre cualquier tema pueden y deben estar sometidas al escrutinio y la crítica, pero se debe cuestionar partiendo de razonamientos lógicos y argumentados con raciocinio. Y como vamos a ver a lo largo del vídeo, con cada uno de los argumentos aportados por la conspiración, que sus pruebas están manipuladas, tergiversadas maliciosamente, con el único motivo de confundir y engañar. Nada que no nos sorprenda desde el mundo del misterio. Y tratándose del capítulo 11 en el que vamos a hablar del 11S, vamos a quitarnos rápidamente el asunto de la numerología y la magia. La numerología en general es tratar de interpretar qué sucesos, fechas o datos nos proporcionan información sobre un determinado suceso. Detrás de la numerología existe la intención de una entidad cualquiera de escenificar sus acciones de una manera oculta, pero interpretable para aquel que conozca las claves. La Cábala sería un buen ejemplo, ya que es la interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento. Detrás del 11S se han colgado numerosas teorías sobre numerología, profecías y eventos relacionados con sueños premonitorios. En cuanto a la numerología, escuchemos este audio que resume el delirio del ecosistema psicotrónico magufo. New York City tiene 11 letras. Afganistán tiene 11 letras. George W. Bush tiene 11 letras. Después del 11 de septiembre, quedan 111 días para que se acabe el año. Que el vuelo número 11 llevaba 92 pasajeros, que 9 más 2 son 11. El vuelo 77 también se estrelló contra las Torres Gemelas y llevaba 65 pasajeros, 6 más 5 son 11. La tragedia, como todos conocemos, del 11 de septiembre es 9 del 11. Que 9 más 1 más 1 dan 11. Las Torres Gemelas de perfil parecen, lógicamente, un número 11. Las explosiones de Madrid sucedieron el día 3 del 11 de 2004, que si sumamos todo eso nos da 11. También la tragedia de Madrid sucedió 911 días después del incidente de las Torres Gemelas, que si sumamos 9 más 1 más 1 nos dan 11. En cuenta o si un billete de $20 americanos, veréis cómo refleja los atentados del 11S.
Pero que si cogéis ese billete de $20 y hacéis un ejercicio de papiroflexia, obtendréis imágenes tanto del ataque de las Torres Gemelas. Muy bien, suficiente por lo menos para mí. El hombre que acabamos de escuchar, una vez transcurridos los acontecimientos, solo tiene que coger los datos que le interesan y hacer una serie de operaciones matemáticas sencillas hasta encontrar el número que le apetece y que ya sabe cuál va a ser. Ha decidido que el número 11 es un número mágico y de entre la montaña de acontecimientos y datos asociados a un número, sin ningún tipo de razonamiento y sin explicarnos por qué toma los números que toma o que le conviene, empieza completamente a delirar. Lógicamente, esto es hacer trampa, porque tomas solamente el número de pasajeros del vuelo 11 y no le añades la tripulación, por ejemplo. ¿Por qué si añado la tripulación de vuelo no me sale el número 11? ¿Dónde pone en numerología que haya únicamente que sumar cifras? Porque no se pueden restar, multiplicar o dividir. Estoy seguro que si hubieran muerto 198 pasajeros en el vuelo 77, por ejemplo, el divulgador magufo que acabamos de escuchar no le hubiera dado ninguna vergüenza restar 19 menos 8, igual a 11. Y en ese caso, también le hubiéramos preguntado, ¿pero por qué restas en vez de sumar? Así que la numerología, así como hemos observado en numerosas ocasiones, es una pareidolia mental. Mucho peor que una pareidolia, ya que estas al menos las sufrimos todos. Sin embargo, escoger los números que te apetecen y sumarlos o restarlos dependiendo si te dan el número que buscas es una auténtica trampa. Hemos escuchado que desde el 11S de Nueva York hasta el 11M de Madrid transcurren 911 días. Podéis sumarlo si os apetece, pero yo he recurrido a la típica calculadora de días online. Lo he comprobado en varias páginas y mirad el resultado. Son 912 días, no es 911. Está cerca, muy muy cerca, pero claro, en esto no podemos estar redondeando, ¿no? Así que se inventan los datos. Afganistán en inglés tiene 11 letras, pero en español tiene 10 y en árabe 13. ¿Por qué coges el nombre en inglés? Explícalo. Porque te apetece. En cuanto a las profecías, la más famosa fue esta. 5:40 grados, cielos arderá. Fuego acercándose a gran ciudad nueva. Al instante, gran llama esparcida saltará. Correspondiente a la cuarteta 712 de Nostradamus. Las profecías de Nostradamus están recogidas en un libro que podemos consultar todos. Enlace número 2. Son 10 cuartetas divididas en 99 centurias. Si son 10 cuartetas no puede existir la cuarteta 712. Es ridículo. Pero es que en el libro no existe la descripción que acabamos de escuchar. En cuanto a las profecías de Parravicini, enlace número 3, recogidas en su libro de 1939, algunos magufos han querido ver en ella el ataque a las Torres Gemelas. El dibujo, como estáis viendo, es la Estatua de la Libertad, siendo atacada y con el epígrafe, el monumento será atacado 2 veces. Llamadme tiquismiquis, pero si me ponen la Estatua de la Libertad, digo yo que la profecía se referirá a la maldita Estatua de la Libertad. Y en cuanto a los sueños premonitorios que recogen los divulgadores de la estafa, está el de Valerie Clark, que dijo haber soñado días antes con un avión que se estrellaba contra una de las torres. El problema está que Valerie sitúa esa torre en Chicago. Otro caso sobre sueños premonitorios o acciones o visiones premonitorias es el de Jonah Sturgeon, de Tucson, Arizona, que en medio de una clase el 10 de septiembre le dio por comentar a una profesora que al día siguiente iba a explotar una bomba en Nueva York. Lógicamente, después de los sucesos, la profesora acudió a la policía y ahí se quedó todo. El chaval tuvo muchísima suerte. En cuanto al billete de $20, que doblado de cierta manera se puede ver el impacto de los aviones en las torres, poco que decir. Si lo doblas de otra manera, verás a una stripper bailando. Y si lo doblas de otra manera diferente, verás a tu madre comiéndose un tigretón. Al igual que con la numerología, esa pareidolia para magufos, que siempre encontrarás lo que quieres encontrar. Así que cerramos el bloque de la locura psicopática del pensamiento mágico sobre premoniciones, numerología y demás tonterías. Los secuestradores. Estamos viendo las fotografías de los terroristas y los aviones en los que volaban, para que nos vayan sonando los nombres. Uno de los argumentos con más peso de la conspiración
es cómo unos ineptos que no sabían volar pudieron dirigir los aviones de manera tan precisa contra las Torres Gemelas o el Pentágono. Estos terroristas, según la conspiración, recibieron escasas clases de vuelo y es imposible que pudieran guiar unos aviones que no tienen nada que ver con avionetas comerciales. Para ello, se apoyan en las declaraciones de pilotos profesionales que avalan esto que defienden. Lógicamente, si a un piloto profesional le preguntamos, sin darles un contexto, si tú o yo seríamos capaces de pilotar un avión comercial, su respuesta va a ser que no. Pero es cierto que los terroristas eran unos inútiles con escasa preparación. Antes de descubrir si los terroristas tenían suficiente experiencia de vuelo como para poder impactar los aviones contra sus objetivos, hagamos una pequeña cronología de los hechos para ponernos en contexto. American Airlines, vuelo 11. El Boeing 767 salió de Boston hacia Los Ángeles a las 7:59 de la mañana. El avión fue secuestrado 15 minutos después. Se estrelló contra la torre norte de las Torres Gemelas, volando a 708 km por hora, a las 8:47 de la mañana. Las 92 personas a bordo, incluyendo los 2 pilotos y 9 asistentes de vuelo, murieron al instante. Otras 1.462 personas murieron en el edificio. Y según la comisión del 11S, los secuestradores apuñalaron a 2 asistentes de vuelo e irrumpieron en la cabina tomando el control del avión. Degollaron a un pasajero y los secuestradores usaron gas pimienta y la amenaza de una bomba para forzar a los otros pasajeros a retirarse al fondo del avión. El líder y piloto del vuelo 11 fue Mohamed Atta, nacido en Egipto. American Airlines vuelo 77. El Boeing 757 salió del aeropuerto de Dulles, en Washington, a las 8:20 de la mañana con destino a Los Ángeles. El secuestro comenzó una media hora después, a las 9:38, y el avión se estrelló contra el Pentágono volando a 850 km por hora. Los 64 pasajeros a bordo murieron, incluyendo 6 miembros de la tripulación. En tierra, 125 militares y personal civil murieron también. Los secuestradores eran Mahed Moquet Hani Hanjour, el piloto, Khalid al-Mindar y Nawaf al-Hazni, y su hermano, Salem al-Hazni. Todos, excepto Mindar, que provenían de Yemen, eran de Arabia Saudí. Vuelo United 175. El Boeing 767 salió de Boston a las 7:59. El avión fue secuestrado media hora después y se estrelló contra la torre sur de las Torres Gemelas, volando a 870 km por hora, a las 9:03. Los 65 pasajeros a bordo murieron en el instante. El avión impactó contra el piso 81, abriendo un boquete entre los pisos 77 y 85. Algunos, que estaban en los pisos superiores, pudieron escapar bajando por la única escalera que no había sido destruida. De las 8.600 personas que se estima ocupaban el edificio, 600 murieron. Armados con cuchillos y gas pimienta, los secuestradores se hicieron con el control del avión, irrumpiendo en la cabina. Marwan al-Sehi, también de Emiratos Árabes Unidos, era el líder y piloto del avión. United Airlines vuelo 93. El Boeing 757 salió a las 8:42 de Newark, New Jersey, con destino a San Francisco. Los secuestradores se pusieron en acción 3/4 de hora más tarde. El avión se estrelló a las 10:02 contra un campo de Saxville, en Pensilvania, matando a los 44 pasajeros a bordo, incluyendo 7 miembros de la tripulación. El avión salió con 25 minutos de retraso y la noticia de los otros secuestros ya había comenzado a extenderse. Los secuestradores irrumpieron en la cabina después de que el piloto recibiera un aviso. Solo habían 4 secuestradores en el vuelo 93, Sayad Jarrat, nacido en Líbano, y Ahmed al-Nani, Sid al-Gam y Ahmad al-Hazhawi, de Arabia Saudí. Al parecer, el quinto secuestrador, Mohamed al-Qatani, no pudo entrar en Estados Unidos el mes anterior, después de que el personal de inmigración sospechara de él. A continuación, os voy a leer una serie de citas que aparecieron en numerosos medios de comunicación. Incluso aparecen en la comisión del 11S y de los cuales los conspiranoicos se han valido para asegurar que los terroristas jamás pudieron pilotar aviones comerciales.
Sobre Mohamed Atta, su instructor, dijo: su atención pilotando es 0. Sobre Khalid Al-Mindar, su instructor, dijo: hay que echarlo a patadas, no cumple con nuestros estándares. Sobre Marwan Al-Sehi, su instructor, dijo: no es apto por su limitado inglés y su incompetencia en los controles. Sobre Al-Hami de Salem, su instructor dijo: le aconsejé dejar las lecciones de vuelo. Y sobre Hani Hanjour, su instructor dijo: su inglés es horrible y sus habilidades mecánicas son aún peores. Teniendo en cuenta solamente estas declaraciones, pudiéramos concluir que es cierto cómo estos inútiles pudieron guiar de forma tan precisa y certera los aviones contra sus objetivos. Pero profundicemos un poco más cuándo se hicieron estas declaraciones y el contexto posterior. El comentario del instructor sobre Atta fue realizado en octubre del año 2000. Después de esta fecha, Mohamed Atta recibió numerosas clases de vuelo que le hicieron apto para obtener la licencia comercial de vuelo. Jones Ivan Shiribela fue el instructor que dio clases de vuelo a Mohamed Atta y a Marwan Al-Sehi en la Academia Huffman durante 4 horas, casi todas las mañanas de septiembre y de octubre del año 2000, como consta en su declaración en la comisión del 11S, enlace número 4. Atta y Al-Sehi comenzaron sus clases en julio en la Academia Huffman de Aviación de Venice, Florida. En septiembre del año 2000 accedieron a un curso acelerado de pilotaje y a finales de este mismo mes ambos hicieron vuelos en solitario, obteniendo a finales de agosto su título de piloto aviador. A mediados de septiembre, Atta y Al-Sehi aplicaron para cambiar su estatus migratorio en los Estados Unidos, para pasar de turista a estudiantes. Y a finales de ese mismo mes, Atta y Al-Sehi decidieron cambiar de academia y se trasladaron a la Jones Aviation de Sarasota, Florida, 40 kilómetros al norte de Venice. Allí tuvieron problemas con los instructores, que los calificaron de personas agresivas y groseras. Atta y Al-Sehi se justificaron diciendo que tenían prisa por sacarse el título de piloto comercial, porque les esperaba un puesto de trabajo en sus casas, y debido a estos problemas abandonaron Jones Aviation y regresaron a Huffman Aviation. A finales de noviembre, Atta y Al-Sehi pasaron con éxito las pruebas de instrumentación de la FAA y a mediados de diciembre lograron la titulación de pilotos comerciales y obtuvieron la licencia. Durante los 2 siguientes meses realizaron numerosos ejercicios en el simulador de vuelo de jets grandes. Tanto Mohamed Atta como Marwan Al-Sehi quizá no fueran los pilotos con mayores capacidades del universo, pero estaban sobradamente capacitados para pilotar y dirigir un avión comercial como un Boeing 757. Hani Hanjour fue el terrorista que pilotó el vuelo 77. Hanjour llegó a Estados Unidos en 1996, después de haber sido rechazado en una escuela de aeronáutica en Arabia Saudí, enlace número 5. Se matriculó en una academia de vuelo en Florida, pero a principios de 1997 tuvo que regresar a Arabia Saudí por problemas personales. A finales de ese mismo año, en 1997, regresó a Florida, Estados Unidos, para comenzar su entrenamiento de vuelo en serio. Después de 3 meses de clases, obtuvo la licencia de vuelo de piloto privado y 2 meses después, el certificado de piloto comercial expedido por la Administración Federal de Aviación, la FAA. En abril de 1999, como consta en la comisión del 11S, en los siguientes meses Hanjour se trasladó a Arizona para perfeccionar el vuelo con aviones de varios motores, pero su instructor le desalentó por los problemas con el idioma. Hanjour seguía teniendo problemas con el inglés. Hanjour no abandonó y empezó las clases a principios del año 2001 en el simulador de vuelo de los Boeing 737 de la Academia de la Pan Am en Mesa, Arizona, enlace número 6. Al comienzo de estas clases también tuvo problemas con el idioma, pero completó su formación en marzo de 2001. Así que Hani Hanjour
también estaba capacitado para pilotar un Boeing 757 que se estrelló en el Pentágono. Siah Harrah fue el alumno más avanzado de los 4. Dominaba el inglés y se aplicaba con éxito en las clases de vuelo. Tras obtener la titulación de piloto privado y a continuación la licencia de piloto comercial, voló solo desde Fort Lauderdale, en Florida, hasta Filadelfia, enlace 7. Siah Harrah, el piloto más dotado de los 4, también estaba en condiciones de pilotar un 757 del vuelo 93. Toda la documentación está sacada de las conclusiones de la comisión del 11S, con pruebas, evidencias y declaraciones de los instructores en calidad de testigos, bajo juramento. Las payasadas vertidas por los conspiranoicos sobre los 4 terroristas que pilotaron los ataques son rotundamente falsas, inventadas, tergiversadas, manipuladas para vender las mentiras y fantasías que acostumbran a contar. La siguiente teoría de la conspiración tiene que ver con supuestos comportamientos antiislámicos de los terroristas, en especial de Mohammed Atta, al que se le atribuye alcoholismo, drogadicción, visitar pubs de striptease y comer cerdo. Por supuesto, si eres una persona que te gustan las mujeres, el alcohol, las drogas, no vas a tener la suficiente fuerza moral para llevar a cabo los atentados terroristas. No eres lo suficientemente islámico, por así decirlo, como para poder llevar a cabo la misión. Estas acusaciones vienen soportadas por artículos en medios de comunicación que aparecieron pocos días después de los actos terroristas. De toda la investigación, esta parte probablemente sea la más confusa porque se contraponen declaraciones de testigos y la investigación del FBI, que sitúa a Mohammed Atta lejos de los puntos donde presuntamente se le vio consumiendo alcohol, pagando por bailes de striptease. Lógicamente, el FBI también investigó esta situación, que se centró en las declaraciones de John Capp, propietario del Pink Pony Nude Theater, en Daytona, Florida, enlace número 8. El señor Capp identificó a Mohammed Atta y otros 3 terroristas que pagaron $300 en bebidas que incluían ron y vodka Stone Naya, que pagaron por bailes privados de lap dance y que jugaron a videojuegos. Todo esto lo pagaron con tarjetas de crédito y los recibos fueron investigados por el FBI, llegando a la conclusión que no se trataba de Mohammed Atta, que precisamente cuando se produjeron estos acontecimientos, según la cronología de la investigación, estaba volando a Baltimore a las 3:15 de la madrugada. Otro acontecimiento similar fue el aportado por el testigo Tony Amos, enlace número 9, propietario de Shucoms Sport Bar, en Hollywood, Florida, al norte de Miami, donde reconoció a Mohammed Atta, al Sehi y a un tercer hombre no identificado, que pasaron 3 horas y media en el local. A Mohammed Atta presuntamente se le vio jugando videojuegos y los otros 2 individuos consumieron 5 bebidas por las que debían pagar $48 y que se negaron a hacerlo. Después de un forcejeo verbal con el propietario Amos, presuntamente Marwan El Sehi sacó dinero en efectivo y pagó la cuenta, diciendo que el dinero no era problema, porque eran pilotos. En este caso, solo tenemos el testimonio del dueño del bar y 2 camareras, pero nunca se pudo probar que los individuos fueran los terroristas del 11S. Por supuesto que estos testimonios se deben tener en cuenta y nos gustaría que se clarificaran, pero a día de hoy no existe ni una prueba física sólida que sitúe a los terroristas en este tipo de bares. Y como no existe ninguna prueba de esto, y los conspiranoicos lo saben, lejos de admitirlo, fabricaron una teoría alternativa de que había dobles de los terroristas para confundir a la policía y a la CIA. Tiempo de reacción de la NORAD. La NORAD es el Comando de Intervención Aérea de los Estados Unidos, del Departamento de Defensa. Los conspiranoicos esgrimen que los aviones secuestrados estuvieron en el aire el suficiente tiempo como para que se hubiera producido una posible interceptación por parte de los aviones militares de la NORAD. Enlace 11, que como esto no se produjo, el Estado de la Defensa americana permitió el ataque. La variante a esta estupidez es que los secuestradores conocían los códigos de anulación del Scramble, que fueron proporcionados por algún miembro de alto rango. Por eso, a pesar de apagar los transponders y apagar la radio, los aviones de combate no despegaron, porque los aviones secuestradores emitían una señal amiga. Esta sarta de fantasías tiene su origen en la supuesta modificación de los procedimientos de interceptación
que se produjo el 1 de junio del año 2001, en el que teóricamente el permiso para intervenir en cualquier caso de secuestro aéreo, la autorización del Scramble debe ser aprobada directamente por el secretario de la Defensa. Enlace número 10. Esto supone introducir dentro de la cadena burocrática un paso más que, visto desde fuera, con ojos profanos en la materia, supondría retrasar o entorpecer las operaciones de interceptación de aviones secuestrados. Para los conspiranoicos, esto no puede ser casualidad. Justo 2 meses antes de que se produjeran los ataques. Antes de la introducción de la norma, los comandantes responsables de cada sector del espacio aéreo gozaban de autonomía a la hora de decidir cuándo era oportuno hacer despegar los aviones de combate para proceder a la interceptación. ¿Dónde está la trampa? Que la norma aprobada el 1 de junio de 2001 no modifica un punto que ya estaba en vigor desde el año 1997. Enlace 15. Este punto en cuestión es el referente a la aprobación por parte del secretario de Defensa a la hora de la intervención en un secuestro aéreo. Este punto ya estaba en vigor desde 1997, no se modificó. Por lo tanto, los conspiranoicos o están mal informados, que puede ser muy probable, o te ocultan esta información, que es incluso mucho más probable. No es lo mismo aprobar un scramble sobre un tráfico que se ha desviado de su ruta, estamos hablando de aviones comerciales, o que no responde a las llamadas de radio, que intervenir sobre un tráfico lleno de pasajeros. En el primer caso puedes hacer despegar aviones de combate para intervenir sobre ese tráfico que se ha desviado o no responde a la radio, y esa decisión entra dentro de la autonomía del comandante al cargo del espacio aéreo de la NORAD. Podría incluso decidir derribarlo si sospecha que puede suponer algún tipo de peligro. Pero en el segundo caso, cuando se trata de un secuestro de pasajeros, la decisión no la puede tomar un comandante. Se debe de remitir a un escalafón superior, que es el secretario de Defensa, como es lógico. Y precisamente este punto no se modificó el 1 de junio del 2001. De todas formas, ¿por qué NORAD no recibió la orden de interceptar los aviones secuestrados en el 11S, desde que apagaron los transponders y la radio hasta que se estrellaron? Pasó el suficiente tiempo como para poder haber sido derribados, si hubiera sido necesario. Esta cuestión no se puede entender si te has creído las proclamas de los conspiranoicos que aseguran desde que se da la orden de interceptación los aviones de combate pueden derribar cualquier aeronave que se adentre en espacio aéreo americano en menos de 10 minutos. Enlace número 12. En podcasts anteriores hemos dejado claro que una de las características más notables de los divulgadores del misterio es inventarse reglas, normas, leyes que no existen, y sobre estas reglas falsas construyen sus teorías. No existe ningún procedimiento del Estado Mayor de la Defensa, enlace 13, que asegure la interceptación en el tiempo que aseguran los conspiranoicos. De hecho, este tema surgió en la comisión del 11S y se pudo aclarar y explicar por parte del general Ralph E. Eberhard, comandante en jefe de la NORAD, que explicó a los miembros del Congreso aportando documentación sobre los hechos acaecidos en la 11S y comparándolos con hechos precedentes de índole similar, y que los tiempos de reacción de la NORAD no difieren en absoluto, por lo que no hubo diferencias en cuanto a procedimientos y cadena de transmisión de la información de lo ocurrido en el 11S y cualquier otro hecho similar, enlace 14, dicho con otras palabras, no existe ninguna sospecha de que se hubiera entorpecido deliberadamente la actuación de Scramble de los aviones secuestrados el 11S y que se cumplieron todos y cada uno de los procedimientos. El vuelo 175 despegó a las 7:59 de Boston. A las 8:42 se perdió el contacto y se estrelló a las 9:04. En total 22 minutos desde que saltó la alarma hasta que se estrelló contra la torre sur del World Trade Center. El vuelo 77 despegó a las 8:20 de Dulles, Washington. A las 8:51 se perdió su contacto y a las 9:38 impactó contra el Pentágono. 47 minutos desde su pérdida de contacto. El vuelo 11 despegó a las 7:59 de Boston. A las 8:14 se perdió su contacto y a las 8:47 se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. En total 33 minutos en silencio. El vuelo 93 despegó a las 8:42 de Newark, New Jersey. Se perdió su contacto a las 9:27 y se estrelló
a las 10:04 en un campo de Shanksville, Pensilvania. En total 37 minutos en silencio. 22 minutos el vuelo 175, 47 minutos el vuelo 77, 33 minutos el vuelo 11 y 37 minutos el vuelo 93. Estos hubieran sido los tiempos de reacción con los que hubiera dispuesto la NORAD para interceptar los vuelos. Desde que se perdió el contacto, la pregunta obvia es: ¿tuvo NORAD suficiente tiempo de reacción para interceptar los aviones secuestrados? Enlace 16. Para responder a esta pregunta debemos ir a las declaraciones de los testigos que intervinieron en las operaciones del 11S. En las torres de control de los distintos aeropuertos, los mandos intermedios de la NORAD y los altos mandos encargados y responsables de los espacios aéreos en cada zona. Viendo la secuencia de acontecimientos, solo debemos sumar los tiempos que demoraron cada miembro de la cadena de toma de decisiones y ver si hubiera dado tiempo a los scrambles para interceptar los aviones secuestrados. Tomemos los ejemplos del vuelo 11 y del vuelo 175 que impactaron en las torres y cuyos estados en silencio fueron de 33 minutos para el vuelo 11 y 22 minutos para el vuelo 175. En el caso del vuelo 11, a la torre de control correspondiente al espacio aéreo de Massachusetts, en el sector noreste de la NORAD, denominado NEAT, le tomó 6 minutos 20 segundos dar la señal de alarma, desde que se perdió el contacto, y avisar al centro de mando de la FCC. El intervalo de tiempo entre la comunicación entre estos dos eslabones de la cadena demoró 9 minutos, hasta que se pasó el aviso al puesto de control de la NORAD, que ordenó el scramble, a la base de la Fuerza Aérea de Langley, Virginia, 2 minutos y 30 segundos después. El tiempo de reacción desde que se da el aviso hasta que un caza está en el aire demora un máximo de 15 minutos, a lo que habría que sumar el tiempo que le hubiera llevado al caza a alcanzar el avión secuestrado. Sumamos los minutos y nos dan 31 minutos desde que se da el primer aviso hasta que el caza está en el aire. Y repetimos, hay que sumar la distancia entre Virginia y un punto intermedio entre Boston y Nueva York. Recordamos que el vuelo 11 estuvo 33 minutos en silencio hasta que se estrelló, y que en el caso del vuelo 175 fueron 22. La conclusión que sacamos es que el scramble nunca tuvo la oportunidad de interceptar ambos aviones secuestrados. La única oportunidad remota de interceptación fue la del vuelo 77, que permaneció 47 minutos en vuelo. Colapso de las Torres Gemelas. La teoría de la conspiración se fundamenta en dos puntos bastante definidos sobre el colapso de las Torres Gemelas. 1. Un avión no puede producir un daño tal que haga colapsar un edificio moderno como el World Trade Center, diseñado, en teoría, para soportar ese tipo de impactos. 2. Como el World Trade Center no pudo derrumbarse por ese impacto, es una cortina de humo para asegurar que los edificios fueron destruidos por una demolición controlada. Alrededor de estos dos puntos principales pivotan un sinfín de teorías, pero que están relacionadas con estos dos hechos principales. Estamos viendo una serie de fotografías para que podamos ir concienciándonos del destrozo devastador que supuso el impacto de un Boeing 757 en la fachada de ambos edificios. Es de vital importancia que tengamos muy claro que el destrozo no solo se produce en la fachada, sino la debacle estructural que se produjo en su interior. Esta catástrofe los conspiranoicos la minimizan, la subestiman, tratan de convencerte de que fue un impacto menor. Luego demostraremos que no. Y mientras observamos el gigantesco boquete que produjo la colisión del vuelo 11 y del vuelo 175, vamos a aprovechar para aniquilar una teoría de la conspiración española, en la que comparan el acontecimiento del 11S con el incendio de la Torre Windsor en Madrid, enlace 37. La Torre Windsor es un edificio de 106 metros, o era un edificio de 106 metros de altura y 32 plantas, que la noche del 12 de enero del año 2005 sufrió un incendio que empezó a las 11 de la noche en la planta 21. Rápidamente este incendio se propagó a las plantas superiores y no pudo ser controlado hasta las primeras horas de la mañana del día siguiente. Las teorías sobre si fue provocado o no en este momento no nos importan absolutamente nada.
Lo que sí nos concierne es que los conspiranoicos españoles utilicen este acontecimiento para decir: ¡Hey! Si la torre Windsor ardió durante 12 horas de arriba abajo y no colapsó, ¿por qué lo hicieron las Torres Gemelas? La mente vacía y disfuncional de un conspiranoico puede llegar a hacer este tipo de correlaciones debido a sus preocupantes limitaciones intelectuales, pero nosotros entendemos claramente que se trata de dos edificios con características estructurales evidentemente distintas, con origen de sus problemas diametralmente incomparables. No es lo mismo medir 100 metros que medir 400 metros. No es lo mismo tener sobre ti miles de toneladas de escombros que tener sobre ti miles de millones de toneladas de escombros. No es lo mismo que sobre tu estructura impacte un objeto de 115 toneladas de peso a 800 kilómetros por hora con 43.500 litros de queroseno que explota en tu interior volatilizando varias plantas en el acto, y compararlo con un incendio. No es lo mismo que la columna estructural de tu edificio sea de acero que lo sea de hormigón, como estamos viendo en las fotos. Y como no es lo mismo, no se pueden comparar. Y hacerlo únicamente evidencia al que hace esta comparación, que como repetimos continuamente en este canal, solo tiene dos explicaciones: que seas idiota o que sepas que no se puede comparar y a pesar de ello insistas en hacerlo para estafar. A las 8:47 de la mañana del 11 de septiembre, el Boeing 767 vuelo 11 de American Airlines impacta sobre la Torre Norte a 708 kilómetros por hora entre los pisos 93 y 99. A las 9:03, el Boeing 767 vuelo 175 United Airlines impactaba a 870 kilómetros por hora en la Torre Sur, entre los pisos 77 y 85. En el caso del vuelo 11, fueron 7 plantas las que quedaron dañadas, y en el caso del vuelo 175, lo fueron 9. Quiero que hagamos el esfuerzo de imaginar lo que supone en cualquier edificio que conozcamos de nuestras ciudades eliminar 7 plantas de golpe, cuya altura de cada planta, por ejemplo, pongamos que son 3 metros. 21 metros del edificio que de repente se volatilizan. Creo que nadie puede despreciar lo que supone para cualquier estructura este pequeño acontecimiento, ¿verdad? Vamos a utilizar una simulación del profesor Christoph Hoffmann, profesor de Ciencia de la Computación y director del Centro de Computación Avanzada de Pardue-Rosen. Vamos a utilizar una simulación, es cierto, y podemos aceptar las críticas de un conspiranoico de que solo se trata de un programa de simulación y que no sabemos si se ajusta a la realidad. Y tienen razón, está muy bien. En el centro Pardue se diseñan todo tipo de estructuras, desde edificios, pasando por puentes, incluso por presas. Y ninguna de estas estructuras se ha venido nunca abajo. Digo yo que el simulador algo de eficacia y eficiencia tendrá, ¿no? Este simulador utiliza y está sometido a todas las leyes de la física y de la ingeniería de materiales para realizar los cálculos. Y que si esta herramienta efectivamente te parece poco fiable, imagínate lo fiable que nos resulta a los escépticos, tus delirios fantasiosos psicotrónicos. Así que esta herramienta nos va a permitir acercarnos a la realidad de lo que ocurrió en las torres en los minutos y segundos siguientes al impacto de los aviones. Antes de nada, quiero que observemos esta imagen en la que después del impacto se puede ver la nariz del avión 175 asomando por el lado opuesto al impacto en la Torre Sur. ¿Qué nos sugiere esto? Que para llegar hasta ese extremo ha debido destrozar todo lo que se encontró en su camino desde su impacto en el lado opuesto. Y esto supone paredes, vigas, columnas de acero. Quiero que os fijéis en la numeración que aparece en la esquina de la simulación, ya que nos indica la secuencia de acontecimientos en centésimas de segundo. Vemos el impacto del avión y la envergadura de la colisión, y a medida que ésta va avanzando va seccionando columnas y vigas, así como los suelos de concreto. Recordemos la velocidad del impacto, que supera en ambos casos los 700 km por hora. Las partes de aluminio de la carcasa del avión saltan por los aires, pero la estructura de acero y titanio avanza como si el edificio fuera de mantequilla. Ahora vamos a ver la misma simulación, pero centrándonos en los depósitos de combustible y la mecánica de fluidos tras el impacto. Tras los depósitos de las alas y del fuselaje se parten, dejando libre el queroseno que va a entrar en ignición y que se va a filtrar por los pisos inferiores.
después que el avión haya arrastrado el suelo de cemento de al menos 4 plantas. En esta recreación vemos el esqueleto del edificio y las secciones de vigas y columnas. Y a continuación, esta simulación donde solo aparecen las columnas. En ambos casos vemos cómo se seccionan a medida que el avión impacta con ellos. Una simulación de la propagación del fuego, del polvo y de la rotura de los cristales. Esto que acabamos de contemplar absolutamente no es la Biblia de los acontecimientos, por supuesto que no, pero describe unos hechos muy cercanos a la realidad y nos sirve principalmente para hacernos una idea de la violencia del impacto y de lo dañadas que quedaron las estructuras principales de sustento de las torres en las plantas donde se produjo la colisión. Quería que fuéramos conscientes de la magnitud del destrozo para indicar que antes de que las altas temperaturas afectasen la integridad del armazón de acero, que fue debilitado por el queroseno y los incendios, 7 y 9 plantas respectivamente en cada uno de los edificios habían desaparecido del mapa por la explosión. Así que la temperatura no es la causa principal del colapso, es una de las causas principales del colapso, pero la causa principal del daño de la estructura lo es la energía cinética de dos objetos a 700 km por hora que seccionan parte de las plantas altas de la estructura debilitándola. Los sucesivos fuegos contribuyeron de manera decisiva al colapso. La temperatura de fusión de la aleación de acero empleada en las vigas y columnas de las torres es aproximadamente, ya sabéis que siempre los datos son diferentes, pero bueno, rondan los 1375 grados. Esta temperatura es la necesaria para hacer que el acero abandone su estado sólido y tome un estado semiviscoso. Pero el acero de aleación pierde sus propiedades cuando se somete a temperaturas superiores a los 538 grados durante por lo menos 5 minutos. Una fogata normal, cuyo combustible sea el carbón, oscila entre temperaturas de 700 a 1000 grados. Un mechero Bunsen de laboratorio entre los 900 y los 1600 grados. Un soplete de propano entre los 1200 y 1700 grados. Y un soplete de acetileno llega hasta los 2400. La temperatura adiabática del queroseno es de 2093 grados. Cada Boeing 767 transportaba 61.800 litros de queroseno y teniendo en cuenta que hacía menos de una hora del despegue, los depósitos estaban por encima del 90% de su capacidad. A partir de este instante no nos queda otra opción que utilizar la física y las matemáticas. Ya me gustaría a mí poder utilizar la astrología, los gobiernos en la sombra, los reptilianos, para que comprendiésemos lo que voy a contar a continuación. Pero como sois seres pensantes y a la mayoría de vosotros os trato como seres adultos, estoy seguro que confiaréis más en los números que en las locuras mágicas. Hacemos una sencilla operación para calcular la energía cinética y la energía liberada tras el impacto de un objeto de 130 toneladas que lleva una velocidad de 800 km/h. Pasamos las unidades a kilogramos y a metros por segundo y nos da una energía cinética de 4,7 por 10 a la 9 julios, solo en el impacto del avión contra la fachada del edificio. Esta cifra es algo superior al 1.000.000 de kilocalorías. Un gramo de dinamita libera exactamente 1 caloría. Por lo tanto, con una sencilla regla de 3, el impacto de un Boeing 767 a 800 km/h equivale a detonar 1 tonelada, 1000 kilos de dinamita, solo con el impacto. Los aviones que impactaron en las torres, supongamos que llevaban 60 toneladas de queroseno, que cuando arde en contacto con el aire libera 15 kilocalorías por gramo. Otro simple cálculo nos habla que la explosión de los aviones al impactar contra las torres liberaron una energía de 1 kilotón, 1000 veces superior a la energía de impacto, 1000 toneladas de dinamita. Nos resulta bastante difícil imaginar lo que la explosión de 1000 toneladas de dinamita puede hacer a cualquier estructura. La rapidez es importante para producir destrozos. Para romper algo hay que hacer una cierta fuerza. Esta fuerza está relacionada con la energía que se suministra, pero también con el tiempo en el que se suministra. En general, cuanto más breve es el tiempo, mayor es la fuerza. Por lo tanto, menospreciar
los efectos devastadores de una deflagración de estas características y hacer o fingir o engañar a tus suscriptores que no es suficiente como para dañar toda una sección de un edificio es simplemente vivir en una realidad paralela, alejada de la razón. Entre el impacto del avión, la detonación del combustible, el efecto del fuego avivado por las tremendas ráfagas de viento a 300 metros de altura y el colapso del edificio, hay un periodo de equilibrio en el que la estructura permanece en pie. Enlace 17. Las altas temperaturas y la fuerza del peso de las plantas superiores ejercen una fuerza vertical hacia abajo, que va combando las columnas, que mantienen la integridad del edificio. Cada planta del edificio tenía un peso en bruto de más de 2 millones de kilogramos, según los planos y los materiales empleados. En el caso de la torre norte, el impacto se produjo a partir de la planta 93, en un edificio de 110 plantas. 17 plantas por 2 millones de kilogramos equivalen a una fuerza potencial hacia abajo de 2.700 millones de julios, que debían ser soportados por una estructura debilitada y que se debilitaba aún más a medida que pasaban los minutos. En la Torre Sur las perspectivas eran mucho peores, ya que el impacto se produjo 20 plantas más abajo, por lo que los cálculos empleados para la primera torre hay que multiplicarlos por 20. Sé que es complicado entender estas cifras, por eso las teorías del mundo del misterio tienen éxito, porque apelan a los sentimientos y a las falacias de la conspiración para ganar tu corazón, no tu cerebro. Para que nos hagamos una idea de lo que supone tal cantidad de energía esperando a caer sobre ti, 1/3 de esa masa expresada en julios es suficiente para reducir el hormigón a polvo y pulverizar el acero, y expulsar escombros a través de las ventanas a decenas de metros de distancia. Cuando 17 plantas, como en el caso de la Torre Norte, y 33 en el edificio sur, con la energía potencial que eso supone, caen sobre la siguiente planta inferior, se produce una onda de presión de choque brutal que hizo expulsar, como acabamos de decir, escombros, vigas, a través de las ventanas a decenas de metros de distancia. Estas escenas donde vimos siendo expulsadas vigas, escombros, con una fuerza inusitada, no es el producto de bombas de demolición o explosivos. Es precisamente el producto de esta onda de choque, cuando las plantas superiores chocan contra la siguiente planta que se va encontrando. Las torres gemelas utilizan un diseño arquitectónico de tubo dentro de un tubo, que proporciona un espacio de oficina abierto considerablemente, con interiores amplios en las torres. Gran parte del soporte estructural fue proporcionado por una densa agrupación de gruesas columnas del núcleo central en el interior y los muros perimetrales en el exterior. Cuando las torres comenzaron a colapsar, grandes partes de los núcleos internos se dejaron en pie sin sujeción, brevemente, antes de que también se derrumbaran. Los muros perimetrales se vieron obligados en gran medida a desprenderse de grandes secciones, produciendo las imágenes icónicas que hemos visto en la zona cero. Entre el perímetro exterior y el núcleo interno, el peso de las secciones superiores se deslizó a través de un piso tras otro, rompiendo los soportes de conexión de los pisos y las columnas de soporte, pulverizando las plataformas de concreto y ganando impulso y masa con cada falla adicional de la planta inferior. Si los edificios se hubieran construido de manera diferente, los colapsos podrían no haber ocurrido. Y esto nos conduce a la siguiente conspiración. Hubo caída libre de los edificios, lo que supondría una detonación controlada que eliminara la fricción entre las plantas. Bueno, todos hemos visto vídeos donde los conspiranoicos, cronómetro en mano, se ponen a medir el tiempo que transcurre desde que las torres empiezan a colapsar hasta que finalmente tocan suelo. Después de estas mediciones concluyen que es imposible que edificios tan gigantescos tarden tan poco tiempo en derrumbarse, ya que parece ser que lo hacen en caída libre, sin ningún tipo de fricción entre las plantas que pudieran ir frenando la caída. Antes de continuar, es imposible saber cuándo acaba el colapso, ya que las torres están completamente rodeadas en su base por humo, por polvo de los escombros.
No existe ninguna grabación que nos permita ver cuándo acaba. Pero bueno, esto no es relevante porque puede haber muy poca diferencia. Acompañado a la teoría de la caída libre, nos encontramos las invenciones de las explosiones en cadena que se pueden escuchar, que dicen escuchar y que aluden a una detonación controlada, como la que se puede observar cuando queremos demoler un edificio. Enlace 18. Que durante un incendio de grandes dimensiones como los que se produjeron en las Torres Gemelas se escuchen detonaciones no es extraño. Pongámonos a imaginar cuántos objetos pueden explotar en contacto con el fuego. Productos de limpieza, miles en todas las plantas. Desodorantes o productos de higiene que están guardados en los cajones de las mesas de las oficinas. Botes de aire comprimido para limpiar aparatos electrónicos, calderas de agua a presión, extintores. Bueno, podríamos estar hasta mañana enumerando objetos que con su explosión también contribuyeron a la expansión del incendio. Así que si estás evacuando un edificio o te encuentras en las inmediaciones de este, escucharás detonaciones. Ahora, una demolición controlada supone la emisión rítmica y consecutiva de cargas explosivas. Si no se realiza de esta forma, como vamos a explicar a continuación, no se podría dar una caída libre. El número de cargas explosivas necesarias estará relacionada con el número de plantas y el número de vigas horizontales, calculando por encima. Estamos hablando de cientos de detonaciones. Escuchemos. Esta es la demolición de un edificio cualquiera. Las cargas explosivas son reconocibles y audibles en un radio de 3 kilómetros. Si estas cargas explosivas u otras parecidas hubieran actuado en las torres del World Trade Center, todas las personas de Manhattan en un radio de 3 kilómetros hubieran escuchado y reconocido estas explosiones rítmicas de una demolición. Estamos hablando de millones de personas. Los hechos nos indican que lógicamente esto no se produjo. Y esto no quita que hubiera testigos entre los que se encuentren bomberos y policías que escucharan explosiones. Lo que indica es que estas explosiones no se corresponden con cargas empleadas en la demolición de un edificio. Así que veamos una simulación en la que seguro que sacaremos muchas conclusiones que nos van a aclarar el panorama. Según la teoría de la conspiración, las torres tardaron en caer el mismo tiempo que hubiera empleado un objeto arrojado desde la azotea de uno de ellos. 9,2 segundos aproximadamente. Esto solo se puede conseguir, como hemos mencionado anteriormente, mediante el uso de cargas explosivas, que fueron despejando el camino. De esta manera los pisos del edificio pudieron caer hasta el suelo sin encontrar ningún tipo de resistencia en la caída. Veamos un esquema que representa la sección exterior del edificio, donde la columna de la izquierda representa la fachada y la columna de la derecha el núcleo interior. Interconectando las columnas tenemos vigas horizontales que representan las plantas del edificio. Según la teoría de la conspiración, en un momento dado se detonan las cargas explosivas en los extremos de cada una de las vigas horizontales, de tal manera que las plantas superiores empiezan a caer a la velocidad de la gravedad. El bloque cae en una aceleración aumentando su velocidad. El objetivo es que las plantas superiores no se encuentren elementos que frenen la caída, y como podemos imaginar, necesitamos que las explosiones se realicen de una manera muy precisa. Cada viga que se hace detonar parte con una velocidad inicial nula, mientras que las plantas superiores están cayendo más rápido que él. La sincronización debe de ser absoluta, ya que si las plantas superiores alcanzan un piso que permanece fijo, a las estructuras laterales este se frenará. Para complicarlo aún más, hemos visto que las plantas parten con una velocidad nula, mientras que las superiores llevan aceleración de la gravedad. Así que no solamente hay que liberar las vigas de las estructuras verticales, sino hay que proporcionarles un impulso que se sincronice con las plantas superiores que están cayendo. Enlace 19. Todos los informes proporcionados por las agencias encargadas de peritar y esclarecer lo ocurrido llegan a la conclusión que no se produjo una caída libre, sino que se produjo un colapso piso por piso.
Los conspiranoicos se oponen argumentando que este tipo de colapsos hubiera requerido mayor tiempo de caída y dan cifras superiores al minuto, y dado el poco tiempo que dura la caída, se estaría violando los principios de conservación del momento. Como explicamos hace unos minutos, el impacto y la explosión de los aviones fue devastador para la estructura de varias plantas del edificio, y cuando estas estructuras colapsaron por el peso de las plantas superiores, comenzó el derrumbe del edificio. Estas plantas inician la caída hasta que chocan con la siguiente planta, que aún está intacta y unida a la estructura vertical. Como aprendimos anteriormente, la cantidad de energía que se libera es bestial, y la energía cinética y potencial de las plantas que están cayendo excede en mucho la capacidad de carga y retención de las siguientes plantas intactas. La física nos dice que este tipo de choques se debe conservar el momento cinético que relaciona la masa y la velocidad antes y después del choque. Antes del choque de una planta contra otra, estamos hablando, el bloque tenía una masa y velocidad determinadas. Después del choque entre plantas, estas se unen, por lo que la masa aumenta, ya que el piso inferior se ha unido a los que caen desde encima de él. Debido a la conservación del momento cinético, la masa aumenta, pero la velocidad disminuye. No se frenará completamente, reducirá única y exclusivamente la velocidad de caída levemente. Este nuevo bloque, con una masa mayor y menor velocidad, volverá a acelerar gracias a la gravedad hasta que se vuelva a repetir el mismo proceso una y otra vez hasta llegar al suelo. Por lo tanto, ¿cuánto tarda un colapso en hacer caer las torres? La sucesión de choques entre las plantas suponen un retardo evidente que se traduce que un colapso necesite siempre más tiempo que si se tratara de la caída libre. ¿Pero cuánto más? Enlace 20. Veamos una simulación, enlace 21, basada en las leyes físicas, donde la columna de la izquierda representa la torre norte, que va a derrumbarse por caída libre, y en la torre de la derecha lo hará por colapso. El inicio del derrumbe comienza en el piso 93. Ponemos el contador en marcha. Las barras horizontales de color rojo representan las plantas que están en caída acelerada y las de color negro las que permanecen estáticas. El modelo de caída libre emplea 9,2 segundos, mientras que el modelo de colapso emplea 12 segundos para la torre norte y 11 para la torre sur, donde el colapso empezó en la planta 77. La diferencia entre la caída libre y el colapso son de 3 y de 2 segundos. Como comentábamos antes, es difícil calcular cuándo se inicia el derrumbe de los edificios y cuándo acaba por el humo, polvo y escombros que envuelven las plantas inferiores. Pero la torre norte, aproximadamente, podemos estimar que lo hace entre los 13 y los 15 segundos. Y para la torre sur, podemos guiarnos por el sonido más estridente para estimar cuándo la mayor cantidad de escombros llegaron al suelo. El derrumbe por colapso emplea pocos segundos más que el de la caída libre y se pueden llegar incluso a confundir. Y a los 10 segundos podemos ver que aún hay varias plantas en pie. Según la teoría de la caída libre, a los 9,2 segundos el edificio ya debiera haberse derrumbado por completo. Sin embargo, estamos observando que no lo hace, por lo que demuestra que las plantas debieron encontrarse con resistencia mientras caían. En el modelo de la caída libre requiere que las vigas sean quitadas del medio de una manera muy rápida y sincronizada, por lo que a los 2 segundos del derrumbe aproximadamente la mitad de la torre estará ya en caída libre y debido a las explosiones debiéramos observar que el edificio se tambalea y estaría envuelto en humo por las explosiones. El modelo del colapso predice que a los 2 segundos, 3/4 partes de la torre aún permanecerán intactos. Lo estamos viendo. En la torre norte, a los 2 segundos, según el modelo de caída libre, ya debiéramos ver la mitad de la torre o de su altura. Sin embargo, se parece mucho más al modelo de caída por colapso. En conclusión, el colapso de las torres necesita de pocos segundos más que el de la caída libre. Y según vemos en las imágenes, el desarrollo del derrumbe se parece muchísimo más al colapso que a la caída libre. Sin contar
que no se me ha olvidado que el empleo de cargas explosivas emiten sonidos atronadores, secuenciados durante al menos 9 segundos, que no escuchó nadie. Y como estos sonidos no los escuchó nadie, en vez de emitir esto, los conspiranoicos huyen hacia adelante y sustituyen las cargas explosivas por la utilización de termita. La termita o nanotermita es la reacción que se produce al mezclar óxido de hierro y aluminio en polvo, y su detonante se realiza mediante calor. Una vez iniciada la reacción, esta es autosuficiente gracias al oxígeno del óxido de hierro, así que se puede emplear incluso debajo del agua. Una vez iniciada la reacción, se va a producir importantes volúmenes de hierro fundido, y este calor es capaz de fundir y cortar estructuras de hierro debajo de él. Sin embargo, para que la termita se derrita a través de una viga, de acero normalmente en posición vertical, se le debe de agregar una contención especial a alta temperatura para evitar que el hierro por gravedad no se deslice hacia abajo y que se mantenga en la zona que se quiere seccionar. La reacción de la termita es muy caliente, pero también es muy lenta en comparación con los explosivos. La termita simplemente no es práctica para llevar a cabo una demolición controlada, y no hay documentación de que se haya utilizado para ese propósito jamás en ningún lugar del planeta. Recordamos que para que se produzca la caída libre, las vigas horizontales deben de ser voladas de manera rápida y sincronizada, y la utilización de termita requiere de muchísimo más tiempo. Por lo tanto, si el empleo de cargas explosivas es una solemne payasada digna de seres humanos con la capacidad intelectual de una piedra, ¿a quién se le ocurrió una estupidez incluso mayor, como la utilización de termita para una demolición controlada? Ahora sabréis por qué. La teoría del empleo de termita surgió cuando se presentaron unas extrañas fotografías en las que se veían columnas verticales de acero apareciendo entre los escombros, donde se podía observar que estaban cortadas en un ángulo de 45 grados. Estas fotografías en frío producen extrañeza, y vistas desde esa manera, sin un contexto, sin que te lo expliquen, no tienen una explicación y sugieren, entre otras cosas, que pudiera haber sido empleado el termita para cortarlos. Pero como estamos en Sapere Aude, lo que los divulgadores del misterio no te van a contar jamás, esto es lo que os están ocultando los divulgadores del misterio para estafaros sin ningún tipo de vergüenza. Estas vigas de acero no aparecieron así de entre los escombros, y el corte en ángulo no es producto de la termita, es el producto de las tareas de desescombro de los bomberos que iban retirando y cortando con lanzas térmicas y acetileno las vigas para que pudieran acceder los vehículos pesados y excavadoras. Pudiéramos seguir desmontando teorías paralelas relacionadas con el uso de la termita, como que hay perros policías que detectaron trazas de esta entre los escombros, y tendríamos que explicarles que, como hemos visto, el producto de la reacción de la termita es única y exclusivamente hierro fundido. No se produce ningún producto exótico y destacable, detectable por el olfato de los perros. Y hierro fundido, después de un colapso de unas torres de 400 metros, lo hay por todas partes. Y como estas teorías paralelas son decenas o cientos de ellas, y la prueba principal que tiene sobre el uso de la termita son una serie de vigas cortadas por los bomberos, no merece seguir perdiendo el tiempo por esta vía. Antes de pasar a las teorías de la conspiración referidas al edificio 7 y al Pentágono, vamos a quitarnos rápidamente el tema de los pasaportes de los terroristas que fueron recuperados de entre los escombros. ¿De verdad recuperados de los escombros? Bueno, ahora lo veremos. Tu divulgador psicotrónico de cabecera favorito probablemente te haya contado que después del colapso de las torres, la policía empezó las tareas de recuperación de objetos, y que en la cima de una montaña de escombros se encontró el pasaporte intacto de Mohamed Atta, como si alguien lo hubiera colocado allí. No hay ningún documento federal presentado ante la comisión del 11S donde se diga y se demuestre que el pasaporte de Mohamed Atta ni el de ninguno de los otros 18 terroristas que participaron en el global de los actos terroristas, Enlace 22,
se hubiera encontrado de la manera en la que nos intentan vender los magufos del misterio. Y como no existe esa prueba, deducimos de manera acertada que se trata de otra mentira sistemática más. Pero vamos más allá. En ningún documento oficial consta que se recuperara el pasaporte de Mohamed Atta. No aparece. A unas manzanas de la zona 0 se recuperó el pasaporte de Salem al-Shakami, que viajaba en el vuelo 11. La pregunta es, ¿cómo un pasaporte puede sobrevivir a una explosión, siendo tan frágil y ligero en comparación con otras partes del avión que se volatilizaron en el impacto? Pues la respuesta ya os la acabo de decir, precisamente por su ligereza. Todos tenemos en la memoria las imágenes de la cantidad de papeles y otros objetos ligeros que cayeron en todo momento desde las dos torres, y objetos que lograron salvarse incluso después de las explosiones. Cuando se produce una explosión, los objetos ligeros son los que más oportunidades tienen de salvarse, ya que son expulsados por la onda expansiva. No solo se recuperó el pasaporte de Shakami, se recuperó documentación personal de otros terroristas y pasajeros que sobrevivieron a las explosiones. Though I believe in one God.